Si tomamos los 30 años que van desde el colapso de la Unión Soviética en 1990 al estallido de la pandemia en 2020 y vemos qué países crecieron más durante ese periodo, uno destaca por encima del resto: China. Multiplicó su PIB 35 veces. Para que tengas una referencia, España, por ejemplo, lo hizo 2,5 veces. El caso chino es uno de los grandes milagros económicos de la historia, pero lo que también nos dice la historia es que nada dura para siempre, y el modelo que lo hizo posible parece que ha tocado a su fin. Ahora China se enfrenta a una situación que no ha vivido en décadas, un giro en el timón. Si el modelo anterior ya no funciona, ¿hacia dónde debe ir? Si cambiar de modelo requiere atravesar una crisis, ¿cómo la va a encarar China? Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Esta semana, como siempre, tenemos con nosotros a David Gómez. ¿Qué tal, David? Todo bien, Fer. Y un invitado excepcional, que es Juan Vázquez, que es economista, que nos va a ayudar a entender China, el capítulo de hoy, que es investigador en economía en la Universidad Camilo José Cela, además de colaborador habitual en el Orden Mundial. Le podéis leer y seguir. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí con vosotros para charlar de China y de la economía china, que además es el momento ideal para hablar de ella. Tú ya has estado en otros podcasts nuestros, o sea, que esto ya te lo sabes, o sea, que ya sabes, el podcast ha estado en esta mesa, no es tu bautismo de fuego, o sea que... Sí, perfectamente, además siempre me lo paso muy bien aquí, además siempre tocamos temas que suelen ser un poco controvertidos, quizá el momento de la economía china ahora mismo hay mucho debate alrededor de ella, y por eso yo creo que nos lo vamos a pasar muy bien. Si hay crisis, si no hay crisis, si va a ser una explosión para China, si va a ser una crisis, bueno, los típicos debates que surgen. Juan lo ha apuntado, David. ¿Por qué vamos a hablar de China hoy? ¿Por qué le vamos a dedicar un capítulo a si China está en crisis o no? Pues justo lo señalaba Juan, la economía china está pasando por serios problemas. De hecho, recordemos que el pasado mes de diciembre China anunció que desmantelaba las políticas de cero COVID tras una serie de protestas sociales, y esto lo que significaba era acabar con los confinamientos estrictos que habían paralizado la economía china durante la pandemia del COVID. Y se pensaba que esa eliminación de las restricciones iba a reactivar la actividad productiva de China y con ello también la economía iba a volver a crecer significativamente en 2023. Y es verdad que aunque en el primer trimestre parecía que repuntaba, lo cierto es que en este segundo trimestre la economía china ha vuelto a frenarse. De un trimestre a otro hemos pasado de un crecimiento del 4,5%, incluso por encima de las previsiones, a apenas un 0,8% de abril al mes de junio. Es verdad que todavía se espera que China alcance ese objetivo anual de crecimiento del 5%, pero ya estamos viendo que es un porcentaje bastante débil para lo que ha sido el crecimiento habitual de la economía china, y sobre todo teniendo en cuenta que el año 2022 ya fue malo de por sí para Pekín. Entonces, lo que vemos con estos datos es que ya no podemos recurrir al mantra del COVID y a los problemas de las políticas de cero COVID, sino que a finales de 2023 es un poco... Claro, esto es un reflejo de que ese modelo chino se está agotando y de que quizás nos encaminamos a una desaceleración económica. Has apuntado que la economía china tiene... problemas, en definitiva por el contexto internacional, y creo que es importante que entremos a analizarlos en profundidad. Pero ahora, Juan, también por dar unas pocas pinceladas, ¿en qué podríamos resumir esos problemas? ¿No? Y son 4 o 5 los que claramente definen ahora mismo la situación de la economía china. ¿Por dónde los podríamos llevar para quien nos escuche o quien nos vea en YouTube se haga una composición del lugar? Claro, ahora mismo hay bastantes ejemplos evidentes de problemas estructurales y coyunturales, ¿no? Por ejemplo, lo más evidente es el problema inmobiliario que tiene China, ¿no? Al final, China depende más o menos de un 25% del PIB, un 25% del PIB depende del sector inmobiliario. Estamos hablando de un 25% que es superior al porcentaje en España en el pic de la burbuja inmobiliaria, ya por el 2007, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Eso se está desinflando. Evergrande volvió hace poco a bolsa. O sea, Evergrande, la constructora, la gran inmobiliaria china, estuvo año y medio fuera de la bolsa porque estaba en una situación económica malísima. Y volvió hace poco, cayó, ha subido un poquito, pero en fin. Es el reflejo un poco de las grandes constructoras que están sufriendo mucho, pero no solo las constructoras, sino que al final pues toda la economía china está muy vinculada al sector de la construcción, ¿no? Después, por otro lado, también temas que se están viendo ahora de forma específica porque son problemas estructurales de la economía china, como por ejemplo el consumo interno. China al final es un país que en los últimos 20, 30 años ha dependido fundamentalmente de exportar productos de bajo valor añadido, pero la contrapartida era el consumo interno, la debilidad del consumo interno, esos bajos salarios, ¿no? Y en momentos
ya de por sí problemáticos como es el actual, pues el consumo interno no responde. Tienen muchos problemas para recuperarlo. Y después también, relacionado con eso, como la salida de la crisis de la pandemia ha estado muy vinculada fundamentalmente a subvencionar empresas para, digamos, y bajar impuestos para impulsar la producción, como dentro del consumo interno es bajo, pues se ha mirado al exterior y se ha mirado a las exportaciones. Problema. Ahora mismo la demanda mundial no está en su mejor momento, subidas de tipos, etcétera, pues eso ralentiza un poco la demanda exterior y pues las exportaciones ya se están ralentizando también. Y pues hay otros factores también muy importantes, por ejemplo, el endeudamiento de la economía china, en específico... se analiza poco lo endeudada que está la economía china y es un factor importante. Totalmente, y porque además es un problema creciente. Es verdad que el gobierno central no tiene tantos problemas de deuda, pero pues, digamos que los actores privados y sobre todo los gobiernos locales están sufriendo un problema de endeudamiento bastante importante. Y después ya, pues también ya problemas también más estructurales, por ejemplo, el demográfico, ¿no? Sí. Pues que al final pues también estamos en el pic este. Y además que todo esto tiene un hilo conductor. Son problemas que están totalmente relacionados, no son problemas aislados. Y a eso pues le podemos sumar también, por ejemplo, el dato del desempleo también juvenil que supera ya el 20% y que han dejado o han anunciado que van a dejar de dar datos del desempleo juvenil, lo cual, bueno, pues yo creo que es un poco también sospechoso. Era un problema creciente, ¿no? El desempleo juvenil, un tema preocupante, y la solución de Pekín ha sido, bueno, pues dejamos de publicar datos y arreglado, ¿no? Sí, en principio era un problema, dicen, un problema estadístico que hay que resolver, hay que depurar y que pues, se anunciarán cuando se depure, pero bueno, llevamos una tendencia en China en los últimos años que cada vez se publican menos datos económicos, que en general es un problema de transparencia y en particular para los que nos dedicamos a la investigación y en particular de China, pues es un quebradero de cabeza al final. Bueno, y respecto al tema demográfico, hay que tener en cuenta que en 2022, por primera vez en más de 60 años, China perdía población y recientemente ha dejado de ser el país más poblado del mundo, ahora es India, o sea que es una cuestión también bastante importante. Sigue siendo muchísima gente, pero al final la pirámide demográfica china está cambiando y eso, como nos pasa a los países occidentales, pues eso te pone ante retos nuevos, te obliga a hacer cambios, en fin, el contexto cambia y tú como país pues debes adaptarte. Ahora que tenemos esos problemas que afectan a la economía china o que son las potenciales causas de una crisis, vamos a retroceder un poco en el tiempo porque hasta hace no mucho, prácticamente hasta antes de la pandemia, China era un país que crecía prácticamente a 2 dígitos. Durante muchos años estuvo creciendo a 2 dígitos, crecimientos del 10, 12%, luego el 9, el 8, que era una barbaridad absoluta. Es lo que hemos dicho al principio. Multiplicó en 30 años su PIB por 35 veces. Sí, es una locura. Inédito en la historia. Entonces, ¿cómo se han ido gestando estos problemas? Porque ahí tiene que haber cierta relación. Sí, es verdad que el COVID fue un poco ese punto de inflexión, ya lo que aceleró todos estos síntomas, pero es verdad que la economía china ya venía experimentando cierto desgaste, quizás desde el año 2015 más o menos, ahí ya se iban vislumbrando todos estos síntomas que se han recrudecido en este tiempo. Pero para entender un poco toda esta situación, de dónde vienen todos estos problemas que se han ido gestando, como bien dices, hay que entender un poco la evolución de la economía china durante estas décadas. Y yo creo que hay un punto fundamental en todo esto, que es el año 1978. Porque ¿qué ocurre en este año? Pues que Deng Xiaoping llega al poder en la República Popular China. Y lo que hace Deng es liberalizar parte de la economía china. Durante la época de Mao, la economía china era una economía centralizada, planificada, muy controlada por el Estado, y lo que va haciendo Deng es introducir poco a poco elementos de una economía de mercado, privatizaciones, cierta apertura al exterior, inversión extranjera directa, pero insisto, de forma muy gradual. No pensemos que fue como, por ejemplo, cuando la caída de la Unión Soviética, lo que pasó en Rusia, fue algo mucho más poco a poco. Que Deng Xiaoping es el que dice... esa frase de da igual que el gato sea blanco o negro con tal de que cace ratones, ¿no? Un poco, mira, me da igual el modelo si China crece. O sea, que al final es ese giro pragmático. Exactamente. A lo mejor con Mao se mantenía más en lo ideológico, pues Deng Xiaoping dice, oye, mira, China tiene que crecer, tiene que desarrollarse, si este modelo es lo que funciona, pues vamos con ello, adaptando un poco la realidad de aquí, pero... Sí, a veces es un poco el amoldar la parte ideológica con la pragmática para que todo encaje y el discurso tenga cierta coherencia, ¿no? Y este tipo de, muchas veces, de eslóganes van en esa dirección al final. Que al final también es la idea esa del socialismo con características chinas, que muchos países han dicho, no, este es socialismo con características, pues yo qué sé, o Corea del Norte o Vietnam, mira... aquí tenía que salir Vietnam ya, China, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, como que todos los países que venían de un modelo socialista fueron transitando hacia un modelo capitalista o mixto, donde mantenían ciertas características socialistas con
liberalización o sectores liberalizados. Sí, lo cierto es que los resultados estaban ahí. China experimentó esas espectaculares tasas de crecimiento del PIB por encima del 9% anual, en muchas ocasiones por encima de los 2 dígitos. El país se industrializó muchísimo y las ciudades crecían a un ritmo vertiginoso, con todo ese éxodo rural de gente que iba del campo a la ciudad. Entonces, lo cierto es que los resultados fueron espectaculares. Y, Juan, en este crecimiento tan brutal, ¿en qué se basaba? Además de la liberalización que ha comentado David, o sea, otros países también han hecho estas liberalizaciones, pero no han crecido al 12% anual durante no sé cuántos años. ¿Esto cómo se fundamentó? ¿Cómo lo planteó China? Sí, al final lo que comentábamos, ¿no? Que es digamos que el proceso de cambio de la economía china es un proceso muy progresivo, no hay una doctrina del shock, ¿no? Como en el caso de la Unión Soviética, que casi se acostaron de una manera y se levantaron de otra. Este fue un bueno, que movimiento eso, muy lejos de progresivo. provocar crecimiento, provocó caídas del 10, 12, 15, 20% del PIB al año. Efectivamente. Una salvajada. Sí, fue desastroso en realidad, y aquí fue muy distinto, ¿no? Y en realidad, durante estos años, digamos que el PIB chino, ¿no? Ha dependido, la economía china ha dependido, digamos, de dos factores. Esa transformación o ese modelo de la fábrica del mundo, fundamentalmente, que este es el que conocemos todos, ¿no? El de la fábrica del mundo, ha dependido de las exportaciones de bajo valor añadido, ¿no? De inundar el mundo de productos, digamos, de bajo costo, y esto fundamentalmente lo que construyó fue un país en el que las multinacionales internacionales podían deslocalizar parte de la producción, esa que, como decía, es de menor valor añadido, porque la mano de obra china era muy barata, había una migración constante del campo a la ciudad, la migración interna más grande de la historia. O sea, estamos hablando de una cantidad son cifras enorme. brutales. Y esto, a su vez, también apoyado por el Estado, porque al final el Estado lo que construía alrededor de esta deslocalización, ¿no? Y digamos, de los clústeres donde se concentraban las empresas que después exportaban, pues lo que construyó fue una cantidad ingente de infraestructuras que permitían este desarrollo. De hecho, otro de los pilares de China, además de las exportaciones de bajo valor añadido, ha sido y es el de las inversiones en infraestructura y en construcción en general. Al final, pues lo que decíamos, ¿no? La migración más grande del campo a la ciudad y una cantidad ingente, ¿no? De producción en esas zonas costeras necesita infraestructura, ¿no? Efectivamente. Y aquí el Estado ha tenido un papel fundamental, y estamos viendo que incluso a día de hoy el 40% del PIB chino, en torno al 40%, es inversión, fundamentalmente, y una parte importante en infraestructuras. Y todo esto lo que permitió, pues, es crecer a esas tasas que estamos viendo. De hecho, a partir del 2008 incluso, China fundamentalmente, cuando tenía problemas económicos, ha tirado de la inversión en infraestructuras como estímulo económico, ¿no? Para tirar del PIB en esos momentos. Y pues los resultados son evidentes, que China tiene unas infraestructuras impresionantes, ¿no? Entonces, lo que vemos, pero también tiene sus límites. Claro. Sí, luego también hay un elemento importante, más allá de esto que comentaba Juan, y es el contexto internacional que tenía China en aquel momento. Eso creo que es importante también, claro, que el contexto de entonces no es el de ahora, y eso creo que también influye en la situación de China. Sí, porque hay que tener en cuenta que cuando Deng impulsa esta reforma y apertura de la economía china, China era un país en vías de desarrollo, no era una potencia que estaba consolidada. Entonces, en ese contexto era mucho más fácil crecer con esas tasas de inversión. Y luego también hay que tener en cuenta las relaciones que tenía China en aquel momento con Occidente, que eran bastante buenas, y eso facilitaba, por un lado, la llegada de inversión extranjera y luego también la integración de China en la Organización Mundial del Comercio, porque hay que tener en cuenta que Estados Unidos ejerció un papel fundamental para que China se integrara en la OMC en el año 2001 y para que se integrara también en esas cadenas de suministro globales y pudiera exportar a todo el mundo. O sea, también como que China se aprovechó mucho de ese contexto internacional o de ese, iba a decir paradigma, pero por no soltar ese palabra, contexto liberal, que en aquellos 90-2000 decía, bueno, pues llevemos las cadenas de producción a deslocalizadas a países del sudeste asiático, hay que aprovechar las ventajas competitivas de cada país, básicamente países pobres que te produzcan barato, el rollo este de economías de escala y demás, y China se aprovechó muchísimo de eso, igual que se aprovecharon, yo qué sé, Taiwán, Vietnam, Filipinas, Indonesia, en fin, todos estos países del Bangladesh también para el textil, por ejemplo, o India. O sea, que esto ha sido una dinámica de, pues eso, 20, 30 años. Pero esto es lo que ha empezado a cambiar un poco. Y creo que también es importante que no es un factor solo de China, sino que es China en relación al mundo. Y luego también, ¿qué es lo que pasó para que un modelo de tanto éxito? Porque, de nuevo, el modelo de China ha sido espectacular, pero ha terminado agotándose.
O sea, ya está dando muestras evidentes de agotamiento. No es nada malo. O sea, muchos países tienen, yo qué sé, Japón, España, en el desarrollismo de la posguerra, pues tienen su modelo, crecen un montón y luego tienen que cambiar de modelo. Pues China le está pasando un poco lo mismo. Sí, como decíamos antes, al final el modelo tiene sus límites, ¿no? Claro. Y es verdad que es normal que un país, en esto mal llamado, ¿no?, en desarrollo, pueda absorber grandes cantidades de inversión, ¿no?, en infraestructura, por ejemplo, ¿no?, lo que decíamos antes, si hay una migración inmensa del campo a la ciudad, pues las ciudades tienen que crecer, digamos, pues puertos, aeropuertos, bueno, la construcción en sí misma, ¿no?, que también es fundamental y está muy vinculada también a la inversión, pues construir esas ciudades, la comunicación que eso implica, las infraestructuras, los puertos, los aeropuertos. Pero llega un momento en el que, digamos, se llega a un punto límite, y es que en parte tope, básicamente. Hace tope porque, digamos, que llega China a cogerse ya, a llegar a ese catch-up, ¿no?, de alcanzar en muchos puntos a las economías más desarrolladas, y también tiene que ver un poco con la cuestión demográfica, ¿no? Porque, claro, si comentábamos antes que, digamos, la población de China ya no crece tan rápido, la migración del campo a la ciudad empieza a ralentizarse, ya no es del mismo nivel, y eso que implica que, pues, ya no se necesitan tantas infraestructuras, ya no necesita tanta inversión. La construcción en general, como decíamos al principio, que es un 25% del PIB, ya no es tan necesaria, ¿no? De hecho, esas imágenes, ¿no?, de muchas veces de ciudades fantasmas o de construcciones que están deshabitadas, tienen que ver un poco con una proyección de vamos a crecer un poco, que esto pasa prácticamente en todas las economías de mercado capitalistas, ¿no?, que hay como una especie de, siempre con un modelo económico concreto, de crecer al infinito en un modelo en concreto, ¿no?, porque la expectativa es de subida de precios, Ese momento en el que se flipan. Básicamente, ¿no? Y esto ha pasado en China a niveles estratosféricos, sí, igual que pasó en España, ¿no? Como decíamos antes, ¿no? Y esto toca techo. Entonces llega un punto en el que, primero, ya esa mano de obra no es ilimitada, y esto también afecta a las exportaciones de bajo valor añadido. Y después Entiendo que también, perdona que te meta aquí la acotación, que esa mano de obra rural es más barata. Entonces, en el momento en el que tú tienes mano de obra barata, tú puedes mantener ese modelo, pero cuando se acaba la mano de obra barata, pues los salarios entiendo que tienden a subir, porque ya todo el mundo está en la ciudad. Y también hay aquí un componente efectivamente social derivado de eso, y es que, por ejemplo, en China existe el hukou, que esto al final es lo que controla, digamos, que tengas derechos o no a la hora de desplazarte del campo a la ciudad. Es decir, que seas... Son que como unos permisos. Efectivamente, es como el permiso de residencia, tú llegas del campo a la ciudad, y tú, si no tienes, digamos, la carta de ciudadanía dentro de esa ciudad, al final eres un extranjero en tu propio país y no tienes los mismos derechos, pues no sé, de seguridad social, por ejemplo, ¿no?, de educación, de sanidad, etcétera, que el resto, y al final eres susceptible de ser más explotado y tener unas condiciones peores que el resto. Y eso también es, y ha sido, digamos, un contexto muy bueno para las multinacionales e internacionales que, bueno, pues veían en esto, pues lo que decíamos antes, mano de obra infinita, y deslocalizar la producción para tener una productividad alta y tener unos costes salariales bajísimos, claro. No sé si esto también ha generado cierta burbuja, en el sentido de que a lo mejor la burbuja no tanto que ha explotado, quizás la pandemia hace ahí un poco de cortafuegos, porque al final hace explotar cualquier burbuja o cualquier, en fin, proyección que hubiese en prácticamente cualquier zona del mundo, pero sí ha empezado a desinflarla con la parte de la vivienda, con la parte que tú decías. O sea, es evidente que China tiene unas expectativas que ahora mismo no se están cumpliendo demasiado bien. Sí, a ver, al final esto es algo de largo plazo, ¿no? Al final, sí, sobre todo para los que estudiamos la economía china como tal desde hace tiempo, veíamos ya desequilibrios muy claros, ¿no?, lo que decíamos antes, pues un consumo muy débil, tasas de inversión insostenibles en el tiempo, mucha dependencia de las exportaciones, y esto no es algo que realmente, no sé, pueda decir yo aquí, esto es algo que incluso el gobierno chino lleva reconociendo mucho tiempo. Sí. Es decir, esto ya desde Hu Jintao, estamos hablando de hace más de 10 años, ya se reconocía que el modelo era muy desequilibrado y que había que ir hacia uno, pues que no dependiera tanto de la inversión, de la construcción, de las exportaciones de bajo valor añadido, la y sí del famosa consumo clase interno. media china, de ¿no? hecho, Pues una clase media que consumís internamente, que pagas impuestos. Eso es, el primer ministro de Hu Jintao, ahora no recuerdo el nombre exactamente, pero dijo en Wen el año, Jiabao era. exactamente, en el año 2007, literalmente, que el modelo que tenía China en ese momento de crecimiento era insostenible. Utilizó esa palabra. O sea, que ya es algo que no viene de Xi Jinping exclusivamente, sino que ya en el año 2007, primeras décadas de los 2000, cuando China todavía tenía una buena tasa de crecimiento, se veía que eso iba a llegar al tope. Y bueno, lo que comentaba con el tema del sector inmobiliario, que ha habido constructoras que han llegado a vender pisos sin estar ni siquiera construidos. Entonces, vemos ahí unas dinámicas, unos desequilibrios muy importantes, y luego con el tema también de las desigualdades que genera ese sistema del hukou,
que desincentivan también el consumo interno, y es Ya. uno de los factores que ha provocado también que estemos en esta situación. Entiendo también que esta situación de ver venir la ola pero no querer cambiar siempre es complicada porque, claro, es un poco la especulación de hasta dónde puedo seguir creciendo, hasta dónde puedo exprimir este limón antes de tener que dar el giro. Si das el giro muy pronto, te expones a una crisis innecesaria. Si das el giro muy tarde, te expones a haber alimentado una burbuja y la explosión puede ser muy grande. Entonces, dar el giro en el momento justo diría que es prácticamente imposible. Entonces, aunque en 2007, ya se dijese, oye, mire, este modelo de crecimiento no es sostenible, podríamos decir que han conseguido aguantar 10, 12, 15 años más todavía con él, que eso, bueno, oye, que no está mal, o sea, que es una cuestión importante, o sea, que aguantes 15 años más. Claro, y que se diga que es insostenible o desequilibrado no quiere decir, porque esto a veces siempre tendemos a los titulares grandilocuentes, no se ve mucho, ¿no? en medios y demás, de esto ya es el fin de China, ¿no? O todo lo contrario, o China el crecimiento es infinito, ¿no? Que a veces se ven dicotomías que no son exactamente así, ¿no? Y que lo que digamos ahora que China se está ralentizando, que es un modelo desequilibrado, etcétera, no quiere decir que de repente China vaya a entrar en una crisis existencial casi, no, para nada. Es decir, que el modelo se está agotando simplemente y que pues, si quieren seguir creciendo a tasas relativamente pues de 3, 4, 5% los próximos años, necesitan un cambio profundo de ese modelo, ¿no? Porque este no da para más, está agotado. Ahora iremos también a que hay causas más allá de lo económico o que más allá de lo coyuntural, porque ha habido decisiones políticas del gobierno chino que claramente han es decir, trastocado, pero desde luego modificado el rumbo de China. Y me estoy acordando de que Jack Ma, el de Alibaba, se quejó hace no mucho de las regulaciones, y cada vez había más regulaciones en China. De hecho, si no me equivoco, Alibaba fue troceada por estas prácticas de que tiene, o peligros de que fuese monopolístico. También es algo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Con las leyes anti-oligopolio, antimonopolio y demás. Pero bueno, Alibaba fue un poco troceada y siempre estuvo ahí detrás esa sospecha o ese factor de que fuese un poco una venganza política en parte por esas quejas de Jack Ma, de oye, aquí hay mucha regulación, necesitamos liberalizar más, etcétera, etcétera. Sí, un poco su caída en desgracia en estos años, que terminara en Japón hizo saltar... Es que antes era un poco un gurú y ahora como que Jack Ma ha desaparecido un poco de la escena. Y sí, ha desaparecido bastante su presencia no a la pública. rusa, o sea, en China no llegan a los niveles de caerte por un balcón, pero desde luego ha pasado a un segundo plano. No, pero sí que es verdad que se impulsó esa especie de guerra contra las grandes tecnológicas chinas, imponiendo duras regulaciones. Un ejemplo de esas disputas de poder en las cuales ha intervenido bastante Xi Jinping, y creo que has tocado un punto fundamental, que son precisamente las políticas del líder chino. Desde que él llega en el año 2013, Xi sobre todo ha primado los objetivos políticos por encima del crecimiento económico. O sea, él ha impulsado las empresas estatales en detrimento de las familias, que es lo que comentaba Juan, y que eso ha sido una de las causas por las cuales el consumo interno sigue siendo débil en China, y también ha ejercido un control político mucho más férreo, que eso sí que es algo característico de su liderazgo. Yo creo que la cuestión principal es que Xi se ha centrado en impulsar esos sectores de alto valor añadido y sobre todo en alcanzar la autosuficiencia tecnológica, que para mí esto es fundamental. O sea, Xi Jinping entiende el éxito económico no tanto en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto, sino en términos de alcanzar la propia autosuficiencia tecnológica de China. Y esto es importante porque estamos viendo cómo China, en cierto modo, Xi Jinping tolera que pueda haber caídas del crecimiento del Producto Interior Bruto a costa de que China sea autosuficiente en esta materia. Y luego también hay que sumar también esas incertidumbres que ha producido las políticas del cero COVID, que yo creo que ha sido una decisión errónea de China, no solo por ese control férreo. Muy lento, ¿no? Claro, toda la paralización de la actividad económica durante casi 3 años. Es que estamos hablando de 2020 a inicios de 2023, y la desconfianza que ha generado también en las familias y en las empresas. El hecho de ver que su dinero podía depender, sus inversiones, de los bandazos del Partido Comunista Chino, ¿no? Eso genera también una incertidumbre grande y invita a la gente a decir, oye, mira, voy a ahorrar mi dinero antes que a gastar en él. Entonces vemos que eso también puede desincentivar el consumo. Esto de la soberanía tecnológica es un poco autárquico, ¿no? Es decir, que yo me lo guiso, yo me lo como, no necesito al resto del mundo para nada. O sea, ahora mismo la globalización no está en su mejor momento, es evidente, pero desde luego no ha muerto. Y ese planteamiento, o sea, para ser autárquico, muy bien tiene que ir tu país y muchos recursos tienes que tener para poder guisártelo y comértelo tú solo. Y esto también es un poco
Sí, en Es realidad, arriesgado, desde luego. En realidad, yo creo que cuando hablamos de soberanía tecnológica, y sobre todo desde el punto de vista de China, tampoco es una visión, digamos, autárquica, sino que, digamos, que aquellos puntos que sean estratégicos a nivel tecnológico, a nivel nacional, pues que se puedan, digamos, desarrollar a nivel interno de la mejor forma posible, ¿no? Que los podamos hacer aquí, sobre todo teniendo en cuenta el contexto internacional. Es verdad que ahora el contexto internacional, lo hablábamos antes, está cambiando mucho, veníamos de la globalización del win-win, aquí todos somos amigos, aquí comerciamos porque hacemos mucho dinero, tanto las multinacionales de Estados Unidos como China recibiendo esas multinacionales, y ahora estamos en un contexto que es contrario, es decir, ya no prima tanto el comercio por el beneficio, sino que hay otros valores como la seguridad que son fundamentales, ¿no? Esa autonomía, es decir, no vaya a ser que en la cadena de suministro en medio haya un país enemigo y que en determinado contexto me corte el grifo de X cosa. Por ejemplo, los chips, ¿no? Que pues, vemos que las restricciones de Estados Unidos a tecnología para que la tecnología llegue a China, y China ahí, pues algo que ya venía de antes, ¿no? Con planes como el Made in China, 2025, etcétera, que querían desarrollar a nivel interno la tecnología china, se han acelerado, pero un poco presionado también por esa parte externa, ¿no? Has sacado la clave de Estados Unidos, creo que también es importante dentro de este cambio de rumbo, giro, declive de China. Es que claro, lo estamos hablando antes, en 2001 Estados Unidos era, sí, súmate a la OMC, venga, lo que tú decías, win-win, todos amigos. Y ahora es lo opuesto, empezó Trump un poco con ello, y es suma cero, lo que tú ganas yo lo pierdo, y voy a intentar arañarte lo máximo posible, guerras arancelarias, sanciones, guerra tecnológica, bueno, y a lo mejor China es algo que también hemos analizado en otros capítulos como el de la nueva Guerra Fría, en el de las tierras raras y tal, que los tienes por ahí si no te los has escuchado, y hasta qué punto China a lo mejor no ha sabido reaccionar en el sentido de no ha conseguido tomar la iniciativa, por así decirlo, en esa confrontación con Estados Unidos, sino que va siempre un poco a remolque. También no son dos economías comparables. O sea, Estados Unidos sigue siendo mucho más potente que China. Sí, pero creo que es un punto bastante interesante, cómo China le cuesta reaccionar o ser una potencia internacional reactiva a los cambios internacionales. Creo que eso también viene un poco, es consecuencia de su tradición en política exterior, de ser un país de nosotros crecemos hacia adentro, ya esperaremos nuestro momento. Cuando ya eres una potencia de primer orden como es ahora China, ya no es un socio comercial deseable para Occidente, ya es un rival, un competidor, pues eso te exige también cambiar, posicionarte, tener que mojarte, y pienso que influye esa tradición de la política exterior china en que precisamente le esté costando adaptarse a esos cambios internacionales. En Ucrania también mucho, con la guerra, claro, con la Ucrania, o estamos viendo cómo ahora parece que está consiguiendo reactivar los BRICS, pero en su momento era un bloque que parecía que ya no tenía tanta pujanza, y él seguía insistiendo en un modelo que ya no existía, un modelo multilateral que no es el que nos encontramos hace 30 años. Entonces creo que también puede influir eso. Y ahí yo creo que hay un punto muy, muy importante, que es que al final hablábamos antes de que ya en el 2007 China empezó a hablar del modelo que no era sostenible en el tiempo, y se empezaron a implementar cuestiones como la autonomía tecnológica, cómo desarrollar esos sectores de alto valor añadido, y se han ido desarrollando en la última década. Por ejemplo, que China haya liderado en parte el desarrollo de las tecnologías como el 5G, por ejemplo, eso ha provocado reacciones en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se sentía muy cómoda con China como la fábrica del mundo, pero como una superpotencia tecnológica, a China ya nos cuesta encajarla en este nuevo orden, ¿no? Porque ya no nos sentimos tan cómodos, incluso porque podemos ver, en el caso de Estados Unidos, puede Estados Unidos ver amenazada su hegemonía, ¿no? Entonces, ahí ya las piezas no encajan tan bien, y vemos que pues surgen guerras tecnológicas. De hecho, diría que es uno de los pocos consensos bipartidistas que existen ahora mismo entre Partido Republicano y Partido Demócrata, la amenaza que supone China para Estados Unidos a nivel internacional. De hecho, se puede decir que Biden no es que haya copiado, pero desde luego ha heredado buena parte del enfoque de la agenda que tenía Trump para con China. Y sin ningún problema, ¿eh? O sea, ellos, los demócratas, se sienten cómodos en esa confrontación de una manera un poco más suave, no es tan agresiva. También es difícil igualar la agresividad de Trump, pero en cualquier caso ellos no tienen ningún problema en que China no es tan agresiva a lo mejor en las formas, claro, pero en el contenido probablemente fondo, es bastante más, ¿no? Porque todos los bloqueos tecnológicos que está recibiendo China por parte de Estados Unidos ahora superan con creces lo que ha hecho Trump, ¿eh? Y esto también es importante remarcarlo. A ver cómo vuelva Trump en 2024, eso sí que va a ser una... Tendré que subir la apuesta, ¿no? Totalmente, creo que va a ser una escalada bastante curiosa. Pero bueno, ahora toca momento promoción, porque tengo aquí la bolsa, maravillosa bolsa de El Orden Mundial, que podéis ver en cada episodio que tenemos aquí. Pero además, quiero agradecer también a toda la gente que se ha suscrito ya a través del podcast,
porque es mucha y desde aquí quiero mandar mi agradecimiento, porque además nosotros, por ejemplo, en Orden Mundial, como pequeña anécdota, ¿no? Tenemos una pequeña encuesta cada vez que se suscribe a alguien y tal, y ahí la gente pues nos puede dejar un poco lo que considera un pequeño comentario, ¿no? Y me ha hecho mucha ilusión, de verdad que me ha parecido muy bonito y muy gratificante ver comentarios de muchísima gente. Voy a solo contar unos pocos, de gente que nos decía, por ejemplo, David nos ponía: vuestro podcast semanal que me ha terminado de atrapar totalmente, como motivo para suscribirse. Luego Pedro comentaba: me he animado a suscribirme porque escucho con frecuencia vuestros podcasts y me parece brutal vuestro trabajo. Aquí tengo otro de Emilio que nos decía que gracias a vuestros podcasts tan dinámicos y entretenidos me he aficionado a estar al día de las novedades de la política internacional, que eso me parece precioso, que podcasts como este aficionen a la gente a entender lo que pasa en el mundo. Así que muchísimas gracias a Pedro, a Emilio, a David también, a toda esa gente que se ha suscrito, que ya digo, son decenas. Y tú, si quieres suscribirte y conseguir esta maravillosa bolsa del Orden Mundial, una fantástica bolsa de tela para llevártela a China, a Vietnam, al Algarve, donde estaba Juan de vacaciones, la puedes conseguir si ahora te suscribes con el código podcast, utilizando código podcast. Si te suscribes por un año, además te damos un 10% de descuento en tu suscripción. Ya digo, utiliza el código podcast y súmate a todas esas personas que ya nos han dejado algo tan bonito en los comentarios. Si tú también nos quieres dejar algo bonito, pues maravilloso. O sea que suscríbete a El Orden Mundial y apoyas nuestro trabajo, haces posible que podamos hacer este podcast, los artículos, los mapas, en fin, que podamos vivir de esto y hacer algo que efectivamente que nos apasiona y que tú puedes ver y escuchar cada semana en este podcast. Bueno, volvamos al tema China después de este momento lacrimógeno. El resultado de todo esto que hemos estado comentando al principio es que la economía china apenas crece, asterisco, está creciendo al 5%. En comparación con antes. Claro, en comparación con antes. Ya nos gustaría en muchos países crecer al 4 o 5%, pero bueno, efectivamente, en relación a lo que venía creciendo hasta ahora del 8, 9, 10, 12, 15%, es una reducción muy grande. No sé ahora mismo qué margen tiene China o qué políticas puede emprender para enderezar un poco el rumbo de esto. Pues lo comentábamos antes, pero ya China desde 2007, 2008, 2009, es decir, la etapa de Hu Jintao, decía hay que transformar la economía china en dos patas. Una, por un lado, impulsar el consumo interno, mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos chinos, que mejoren sus salarios, que mejore su red de seguridad social, que en China ha mejorado obviamente en los últimos años, pero sigue estando muy lejos de los estándares internacionales, y eso que permita pues tener más digamos ahorros disponibles y que lo puedan gastar e impulsar el consumo interno. Y después, por otro lado, invertir sobre todo en desarrollar, digamos, los sectores de alto valor añadido, y que todo ello pues permita, aparte de la autonomía tecnológica que hablamos antes, pues transitar de un modelo de exportaciones de bajo valor añadido a un modelo que posiciona a China en las cadenas globales de valor en sectores de alto valor añadido. El 5G lo mencionamos antes, por ejemplo, que es un claro éxito, los coches eléctricos, hay sectores que China realmente está consiguiendo esto. Y después también, pues como decíamos antes, que la economía china no dependa tanto de la inversión en infraestructuras, que no dependa tanto, como digo, de las exportaciones de bajo valor añadido, y que mucho de ello lo absorba a nivel interno a través del consumo interno, es decir, que las familias tengan digamos, más dinero disponible para gastar y que eso aumente, digamos, el músculo interno de la economía. Eso cuesta una pasta. O sea, al final el bienestar es de lo más caro que tiene un país y de lo que menos rédito tiene a nivel económico a corto plazo. Y eso, claro, China invertía en sectores que daban dinero no al día siguiente, pero bueno, se entiende que tenía un retorno bastante inmediato. Pero claro, hacer buenas pensiones, ¡puf! La cuestión ahí es que el problema es que del modelo en que venimos, las inversiones en infraestructura, por ejemplo, que decíamos que es una palanca, y de hecho este año la van a volver a utilizar para estimular la economía, tienen un rédito desde el momento en el que pues, puedes ampliar la producción en el tiempo, ¿no? Pues conecto claro. Pues, dos ciudades, hago un puerto más potente y demás, esto incrementa la producción. Pero llega un punto en el que esas infraestructuras lo único que hacen es, digamos, derrochar recursos y aumentar la deuda de los actores económicos. En cambio, impulsar otro músculo como el consumo interno permite, digamos, tener un crecimiento más sostenido y mejores cimientos, ¿no? Mejores cimientos de la economía. ¿Qué implica esto? Una distribución, digamos, de riqueza y de poder dentro de China, que es muy difícil, porque al final, cuando tú generas un modelo económico, generas también una estructura de poder. Pues gobiernos locales, constructores, bueno,
estando en España, yo creo que esto lo conocemos muy bien, Sí, ¿no? sí, sí. Sabemos cómo se crean las estructuras de poder. cual. Y en China, pues también hay estructuras de poder muy fuertes, no solo... Muchas veces pensamos en Xi Jinping, ¿no? En el Partido Comunista, en el gobierno central, pero los gobiernos locales también tienen sus intereses, las empresas locales, las constructoras, las tecnológicas, es decir, todo esto implica no solo algo económico, sino algo también político y una lucha de poder importante, ¿no? Que esto en la teoría todo bien y supongo que en la economía pasa mucho, que en el papel está todo clarísimo, pero no sé hasta qué punto China lo está aplicando. Tú ya lo estabas diciendo, claro, hay que invertir menos en infraestructura, porque claro, el nuevo puente, la nueva vía de tren que ya no va a ningún lado, sirve para derrochar recursos, pero has dicho, China lo sigue haciendo, cuando ya sabemos que tiene bastante poco sentido seguir haciéndolo. Entonces, no sé hasta qué punto ellos conocen la receta, pero no se la están aplicando mucho. Habrá cosas que sí, cosas que no, pero... Efectivamente. Y hay que irlo muy claro. Cuando hablamos antes, ¿no? De hace casi 15 años, 10, 15 años, la etapa de Hu Jintao se decía que hay que cambiar la economía china, ¿no? Debe impulsar el consumo interno, sectores de alto valor añadido. Vemos que el consumo interno entre el año 2010 y 2019 gana puntos como porcentaje del PIB, pero ¿qué ocurre? Que con la pandemia se empieza a revertir la cuestión. Claro, China se ve en una crisis y dice, bueno, hay que recurrir a los mecanismos cortoplacistas y, digamos, más fáciles para impulsar la economía, que son la inversión en infraestructuras. Entonces en el 20, en el 21 y ahora lo vamos a ver también en el 23, va a tirar de esa inversión en infraestructura para conseguir los objetivos de crecimiento, y también subvencionar y bajar impuestos a las empresas que sobre todo destinan la mayor parte de esa producción a la exportación. ¿A costa de qué? Del consumo interno, porque al final, por ejemplo, hemos visto que durante la pandemia Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, han aplicado muchas medidas de estímulo para ayudar también a la renta disponible de las familias, y esto pues ha aumentado el consumo, y esto es claro, ¿no? Se ve claramente, pues, en el caso de Estados Unidos, menos quizá en la Unión Europea, pero también. Pero en China no. De hecho, China no ha destinado muchos estímulos económicos en el 2020 para salir de la crisis de la pandemia, y los que ha destinado han sido a infraestructuras y a impulsar la producción de las empresas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que al final se revierte esa tendencia de la que veníamos y el consumo interno ha caído algunos puntos más todavía, ya estaba débil, está un poco más débil todavía en el PIB. Se ha vuelto a tirar de las exportaciones. Como que se han y de las refugiado en inversiones. las viejas recetas. Si Efectivamente. esto no funcionó, pues nos tiene que funcionar ahora. Y Porque ya a está. corto plazo, si yo estoy en octubre y quiero alcanzar un 5% de crecimiento en diciembre, tirar de infraestructuras hace que aumente el PIB. Lo otro, como decías tú antes, es más largo plazo, más reestructura de poder, más reestructura social, réditos a medio plazo, entonces es mucho más complicado. Y esa es la trampa, ¿no? Y esto también está relacionado con lo que comentabas tú antes, Fer, de que a China le cuesta adaptarse a los tiempos, le cuesta reaccionar. Si esto te ha ido funcionando durante décadas, al final vas a tender a recurrir a ello. Cómodo. Claro, ese es el problema, que al final es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Y esto por qué no lo están queriendo hacer? O sea, al final esto es una decisión consciente. No es que no volver a las viejas recetas, no es, ay, qué casualidad que hemos vuelto a caer en lo mismo, sino que es una decisión consciente que alguien quiere tomar. ¿Por qué se decide China regresar a esto y no tener esa posición un poco más valiente o arriesgada de transitar hacia un nuevo modelo? Es que es lo que comentaba Juan, hay obstáculos bastante grandes y uno de ellos precisamente son las reticencias internas. El Partido Comunista no es solo Xi Jinping, hay también una serie de actores que influyen Cada mucho. vez es más Xi Jinping el Cada Partido vez es Comunista, más pero no lo Xi es Jinping, todo. pero no lo es todo. Hay actores que están muy influidos por esas políticas, las empresas estatales son uno de ellos y también las administraciones locales, que siempre han sido las grandes beneficiadas por ese modelo de inversiones públicas y de gasto. Entonces estos actores no verían con buenos ojos que haya un cambio de estrategia y que se fomente más el consumo Porque se interno. quedan sin dinero. Claro, que pierdan ese dinero. Además estamos hablando de administraciones que están fuertemente endeudadas y que necesitan ese dinero para promover sus programas y sus políticas públicas. Sucedería prácticamente lo mismo con esas élites urbanas si, por ejemplo, el gobierno central decide reformar el sistema tributario, que es una de las cuestiones que se comentaba, recortar las pensiones o aumentar la edad de jubilación, que por cierto, China es uno de los países que tiene una de las edades de jubilación más bajas del mundo. Son 60 años los hombres, 55 las mujeres y 50 las mujeres que trabajan en fábricas. Y si estamos viendo que la pirámide de población se envejece, ese modelo es difícilmente sostenible en el largo plazo. Y luego también están las
propias políticas de Pekín. Hemos visto esa incertidumbre que ha generado el gobierno chino con las políticas de cero COVID durante la pandemia. Ya no hay tantos estímulos e incentivos para gastar. Entonces, cuando tú quieres estimular la economía con políticas de aumento del gasto, necesitas también aumentar ese gasto para que los consumidores sean más receptivos y se estimule más la demanda interna, lo cual incrementa la deuda. Y, desde luego, uno de los grandes obstáculos, lo hemos comentado durante todo el episodio, es Xi Jinping. Porque si China quiere evolucionar hacia una economía más basada en el consumo interno, tiene que impulsar una serie de reformas que estamos viendo que el líder chino no está dispuesto a asumir ahora mismo, y más en un momento donde está impulsando esa autosuficiencia tecnológica. Es que hemos hablado poco de la influencia que puede tener Xi Jinping en todo esto, en el sentido, voy a tirarme aquí un poco el triple, de si está sovietizando la economía. Es decir, veníamos de Deng Xiaoping cuando pues, todo muy liberalizado, pero Xi Jinping no es que premie más, pero desde luego sí que busca más los objetivos políticos o un control político de la economía más que el dejar hacer, ¿no? Y eso también puede llevar a ciertos problemas a China por el lado en el que decir, bueno, es que a lo mejor pues, desarrollar el sistema tecnológico a lo mejor ahora es un pozo de dinero y no nos va a compensar en el corto plazo. O sea que también ahí Xi Jinping como que tiene mucha mano y no sé si es un obstáculo, pero desde luego es un actor muy importante en todo este cambio. Aquí hay una cosa que es un debate que está viendo ahora mismo y es relativamente paradójica, y es que realmente a nivel económico el gobierno chino es muy conservador y bastante liberal, porque cuando hablamos de política monetaria, política fiscal, etcétera, es muy conservador, tiende, por ejemplo, a incentivar las medidas, por ejemplo, de bajadas de impuestos, etcétera. Pero por otro lado, como decías, también tiene una parte de que esto es más de poder, ¿no? El caso de Jack Ma es muy, muy claro, de cuando el sector privado y sobre todo el de las grandes empresas crece mucho, pues ahí hay una disputa de poder entre el partido, etcétera, y esos actores privados que cada vez tienen más peso. Entonces ahí Xi Jinping ha estado muy atento para frenar este poder privado, ¿no? Muy importante. Pero por otro lado, como digo, si estamos hablando, como comentábamos antes, de que es muy importante realizar una reforma tributaria que permita pues, crear una red de seguridad social, que permita desarrollar mucho mejor digamos, las condiciones de vida de los chinos, que le permitan pues, también tener más dinero disponible para que el consumo interno y la desigualdad también baje, el consumo interno suba. Para esto hace falta también hacer un cambio tributario para que los impuestos sean más progresivos, ¿no? Claro. Y que eso genere menos desigualdad dentro del país. Ahora bien, no lo estamos viendo realmente. Es verdad que se ha impulsado la pata de la autonomía tecnológica, del desarrollo tecnológico. Lo vemos, como digo, 5G, inteligencia artificial, todo el sector del automóvil, los vehículos eléctricos, que en China es impresionante el crecimiento que está teniendo. Pero, por otro lado, la parte de impulsar el consumo interno, como decía antes, frenar el problema de la desigualdad, etcétera. Hay mucho discurso que va en ese sentido, pero en la práctica no lo estamos viendo. Y eso puede ser un problema, sobre todo a medio plazo, para que, como decíamos antes, el crecimiento de la economía china sea sano y no se quede estancada y sea capaz de, sustituir la construcción, la inversión en infraestructuras por sectores, más sostenibles. Es que no lo hemos comentado aquí, de nuevo, si no este podcast duraría 3 horas. Sé que algunos de los que nos escucháis estaríais encantados de que el podcast durase 3 horas, pero tiene sus retos eso. En cualquier caso, China también es un país muy desigual, que a menudo nos analiza territorialmente, costa interior es muy desigual, pero luego también a nivel social cada vez hay más desigualdad. Hay gente riquísima, grandes fortunas en China, y luego también muchísima gente muy pobre, a pesar de que China, de nuevo, ha sido el país que más gente ha sacado de la pobreza en menos tiempo. Eso también hay que decirlo y hay que destacarlo. Pero ya digo, la desigualdad es un problema creciente en China y eso el gobierno tendrá que lidiar con ello en algún momento, pues a través de redes de bienestar, a nivel de lo que tú decías, ¿no? Impuestos más progresivos, etcétera, etcétera. Pero no sé hasta qué punto ahora mismo en los próximos años, ¿no? Xi Jinping puede aceptar o transigir con un retroceso económico o menores tasas de crecimiento a cambio de conseguir sus objetivos políticos. No sé si es una suma cero, pero desde luego es una balanza que hay que tener más o menos equilibrada. Es decir, el país tiene que crecer. Si tú quieres redistribuir, por ejemplo, si tú quieres invertir en sectores estratégicos, tiene que haber actividad económica. ¿No? Hasta qué punto Xi Jinping puede decir, bueno, pues cedo crecimiento para tener mi industria del 5G, por ejemplo. Y hay un punto importante, de todas formas, ahí, que es, sobre todo, cuando yo crecía de manera intensiva,
extensiva, es decir, pues por la cantidad de población. La población crece, hay Claro. desplazamiento del campo a la ciudad, pues el crecimiento es muy extensivo. Ahora bien, cuando ese crecimiento ya no puede ser extensivo porque la población deja de crecer, porque la migración del campo a la ciudad se ve frenada, hay que crecer de manera intensiva. Y esto pasa por impulsar, digamos, los sectores de alto valor añadido. Es decir, que por persona, por trabajador, se cree más valor añadido, ¿no? Al final, y esto implica desarrollo tecnológico, Conocimiento también. Efectivamente. Y esto pasa por digamos, que realmente esto sí que es verdad que China es donde más éxito está teniendo, comparado con lo que decíamos antes, por ejemplo, de estimular el consumo interno, reducir la desigualdad, que eso está siendo más complicado. Esta parte de desarrollar ciertos sectores de alto valor añadido y competir a nivel internacional, que aquí hay un problema también, ¿no? Yo los desarrollo, pero claro, si yo empiezo a ser líder en 5G, coches eléctricos, etcétera, pues las principales potencias internacionales, Estados Unidos, el caso de Alemania, etcétera, pues a lo mejor no están muy contentos con eso, ¿no? Porque ya compito de tú a tú en este sentido. También Japón, Corea Bueno, del y Sur, que etcétera. pierdes por la parte de abajo. Es decir, si tú tienes mucha industria todavía en el lado de la, voy a llamarlo baratija o bajo valor añadido, ahora eso se lo pueden llevar a otros países, lo que decíamos antes, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, tal. Entonces, mientras construyes una industria, tienes que cederla a otra, eso supone desempleo, supone menos crecimiento, porque ya esa industria no funciona, se te va del país. De hecho, muchas multinacionales, también por lo que mencionábamos antes, ¿no? Ahora se prima más ese fenómeno del friendshoring, ¿no? Prefiero tener mi cadena de suministro en un sitio más caro, pero que sé que no me va a dar problemas, que en un sitio barato, el sitio más barato posible, porque eso al final puedo tener movidas. Sí, de hecho está el caso bastante paradigmático de Apple, que anunció que gran parte de su producción que estaba deslocalizada en China la iba a deslocalizar en India, que es un país que geopolíticamente está más alineado con Estados Unidos, o por lo menos no hay tanta rivalidad. Entonces este fenómeno del friendshoring sí que lo estamos viendo más, también a raíz un poco del aumento de los salarios en China, el aumento de los costes productivos, un poco una consecuencia también Y de no eso. sé si esto también puede afectar a la legitimidad del Partido Comunista, es decir, que desde Tiananmen no tiene ninguna protesta importante, porque al final, la que comentábamos antes, las protestas del COVID, se enfocaba en la medida, nunca cuestionaban la legitimidad del Partido Comunista y nunca iban contra el partido, simplemente era, oye, dejad estas restricciones asquerosas y dejadme volver a salir a la calle, pero bueno, el Partido Comunista que siga ahí. Y yo sinceramente creo que es un error pensar que un debilitamiento de la economía china a medio plazo, ya no te digo ni siquiera a corto plazo, puede debilitar la autoridad del Partido Comunista o incluso de Xi Jinping. De hecho, hemos visto recientemente que hay bastantes líderes políticos a los cuales no les ha afectado una pérdida de rendimiento en la economía. Tenemos el caso de Víctor Orbán en Hungría, Erdogan recientemente, que la economía estaba hecha un Cristo en Turquía y aún así ha ganado bien las elecciones, Vladimir Putin en Rusia, y incluso te diría que Xi Jinping ahora mismo está en el apogeo de su poder dentro del Partido Comunista Chino. Nunca ha acumulado tanto poder como hasta ahora. Recientemente, bueno, el año pasado, sin ir más lejos, inauguró su tercer mandato como presidente de China en el 20º Congreso del Partido Comunista. Ahora mismo controla por mayoría el Comité Permanente del Politburó, que es el máximo órgano del Partido Comunista Chino. Entonces, yo creo que su régimen y su legitimidad no solo es que no estén en cuestión, sino que están más reforzados que nunca. Ahora bien, es verdad que el año pasado China sufrió sus mayores manifestaciones en décadas con esas protestas del cero COVID y que obligaron también al gobierno chino a recular con esas restricciones, pero tampoco podemos olvidar las protestas de los propietarios que se negaban a pagar sus hipotecas, que se produjeron en el mes de agosto y que también fueron bastante importantes. Y del mismo modo, creo que también tenemos que tener en cuenta que hay una generación de jóvenes cada vez más desencantados, con menos trabajo y que están más disgustados con esa situación económica y social. Y hablamos de una generación que no ha vivido ni las protestas ni la represión de Tiananmen. Entonces sí que se está generando un caldo de cultivo. Solo ha vivido China yendo peligroso. jabalí como país. Eso es. China del 10-15%. También otra de las cuestiones importantes aquí, y que no se puede obviar, es, asumiendo que China se ralentiza, y eso creo que es el rumbo evidente y que ya reconocen hasta ellos mismos, el impacto internacional que puede tener una China yendo a medio gas o transitando hacia un modelo donde ya no nos inunda de producto barato. Supone, entiendo que riesgos para países, por ejemplo, europeos, que ya no, pues ya no vamos a tener tanta entrada de mercancías, en definitiva, pero también entiendo que hay oportunidades porque se generan, sobre también las políticas europeas, ¿no?, que buscan reindustrializar Europa y demás, pues, oye, si ya no lo produce China porque ya no le interesa, a lo mejor lo podemos volver a producir nosotros.
Pero eso, ya digo, es un impacto internacional que tiene claramente que la segunda mayor economía del mundo se ralentice, entre en crisis, vaya hacia otro modelo, llamémosle X. Sí, hay un cambio geoeconómico y geopolítico gigantesco. Primero, por coyuntura, porque cuando se ralentiza la economía china, que es como la ballena de la economía internacional, la demanda, por ejemplo, de materias primas, O sea, es una demanda de aspiradora energía, brutal de claro, materias primas. si se ralentiza, disminuye la demanda y también presiona menos a los precios al alza, por ejemplo, ¿no? En petróleo, en gas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Y después a nivel estructural y a nivel más largo plazo, es verdad. Que esto, Juan, también por añadir el apunte, muchísimos países en vías de desarrollo dependen de enviarle materias primas a China. Sí, una parte No muy petróleo, importante pero de países. minerales, por ejemplo, algodón. Muchísimos países dependen de que China les compre sus materias primas. Y como China les deje de comprar las materias primas, esos países tienen un problema muy grave. Sí, alimentos, Claro, materias soja, primas en América Latina, en ¿no? África, también países asiáticos que dependen, pues eso, de vender materias primas a China. Y esa ralentización de China, pues, hace que sus economías, pues, también se vean afectadas. Caigan los de forma precios clara. internacionales, ellos vendan menos. Es verdad que en un contexto como el actual, en el que la energía es cada vez un problema mayor, ¿no? Pues lo hemos visto en Europa hace poco, el hecho de que China se ralentice también hace menos presión en los precios y en la inflación a nivel internacional. Por ejemplo, el año pasado, 2022, China no ha sido su mejor año, la demanda energética de China no ha sido muy grande y eso también ha permitido que la crisis de inflación que ha vivido tanto Europa como Estados Unidos no haya sido tan fuerte como podría haber sido, con una China creciendo al 10% y demandando... Claro, a nosotros eso nos viene bien. A nivel energético, que China demande menos petróleo, hace bajar el precio, a nosotros la luz nos sale más barata. Sí, bueno, habría que preguntar también a los alemanes lo que supone que China importe menos. Sí, esa es la otra alegría cara va de la por moneda. barrios. Pero sí, en ese sentido, en lo que es el tema de la inflación, desde luego sí que beneficia bastante. También hay países como Arabia Saudí que seguramente no estén muy de acuerdo con esto porque Nuevo llevan miembro de luchando, los BRICS. Nuevo miembro de los BRICS, que ahora miembro de los no BRICS sé en si habrá que 2024. llamar BRICS Plus, pero es verdad, es uno de esos 6 nuevos países que se ha incorporado. Y este tema de la inflación es lo que comentábamos precisamente, pues los países de la OPEP, en particular Arabia Saudí, que estaban luchando con esa caída de los precios del petróleo, y precisamente el hecho de que haya una demanda baja de China de materias primas hace que los precios disminuyan en este sentido y bueno, lo comentaba ahí Juan. Sí, al final, bueno, que también incluso tema deudas se me ocurre. No sé hace cuántas semanas fue, pero bueno, le dedicamos un capítulo a la nueva ruta de la seda. Efectivamente. Y ahí hablamos de que China está empezando a retirar inversiones, también porque había unos pufos impresionantes, o sea, unas inversiones que decía, pero ¿cómo se te ha ocurrido meter dinero aquí, chico? Pero bueno, toda esa retirada de inversiones también va a afectar a muchos países que dependen o de que China les compre su deuda o de que China envíe inversiones, o sea, que al final, más allá de Europa, sigue habiendo un resto del mundo que depende muchísimo del dinero chino. Hay una clave muy interesante porque esto fue un debate interno pues en la década de los 2000, cuando China empezaba a exportar y tenía un superávit comercial enorme y empezaba a acumular dólares, porque las exportaciones las cobraban en dólares. En un primer momento, pues esos dólares se guardaban en efectivo o se invertían en deuda estadounidense porque daba un poquito de rentabilidad. Poquito porque los tipos de interés en aquel momento no eran muy altos. Pero llegó un punto en el que nadaban en dólares, digamos, en efectivo, y había un debate... Estaban ya así en China, básicamente. Literalmente, los tenían acumulados allí, ¿no? Y había un debate, ¿no? Porque el Banco Central estaba muy cómodo, con esos dólares podías, digamos, controlar el tipo de cambio, si había algún tipo de fuga de capitales, pues podía estar tranquilo porque podía gestionarlo. Nadaban en dinero. Pero dentro de China también había otros sectores, por ejemplo, dentro del Ministerio de Finanzas y demás, que decían, no, pues vamos a aprovechar una parte de estos dólares para promocionar nuestra expansión exterior. Pues ayudar a las empresas a internacionalizarse, financiar proyectos de infraestructura, puertos, aeropuertos, etcétera, en países en desarrollo, la nueva ruta de la seda. O África es decir, también, sí. ha sido una forma también de reciclar digamos, esa cantidad de dólares que tenía China, a veces de forma poco rentable, a veces también de forma muy rentable, pero sobre todo a nivel político sí que digamos que el gobierno estaba mucho más cómodo con ese enfoque. Ahora bien, ahora llegamos a un momento en el que volvemos a una crisis económica, ¿no? En China, bueno, una ralentización económica en la que
Por ejemplo, esta semana estamos viendo como China está intentando defender el yuan, que no se devalúe, etcétera. Para eso hace falta unas reservas de dólares importantes. Entonces, podemos ver cómo a lo mejor, con lo que comentabas antes, que algunas inversiones dentro de la nueva ruta de la seda pues, han sido complicadas, entre comillas, digamos. Entonces, que haya de nuevo un debate de qué hacer con esos dólares. Porque al final estamos viendo también, como decíamos antes, que vuelve China a tirar del superávit comercial y vuelve a aumentar esas reservas de dólares. Entonces hay que ver qué se hace con ellas, ¿no? Si son más conservadores y hacen inversiones menos riesgosas, es verdad que ahora invertir en bonos del tesoro con los tipos de interés de Estados Unidos es mejor, pero veremos lo que hace. Buen margen, sí. Entonces veremos ahí quién gana ese debate, ¿no? Si se sigue expandiendo a nivel exterior con esas reservas de dólares o bien son más conservadores e intentan mantenerlas para, digamos, evitar cualquier tipo de crisis financiera, ¿no? Y es que este dilema no es un tema menor, porque es que hay que recordar que en 2017, que es el momento del apogeo de la nueva ruta de la seda, China era el principal acreedor bilateral del mundo. Y ya hemos visto en ese episodio cómo la influencia internacional de China se ha erosionado en países, por ejemplo, como Camboya, a propósito de esos préstamos cuantiosos, el endeudamiento que han producido y de inversiones ruinosas, como en esos países del sur global, donde China pretende influir y expandir su influencia internacional, pues se ha generado cierto descrédito. Imagínate lo que puede suponer si ahora China, encima de haber invertido mal en estos territorios, dice de buenas a primeras que se va retirando. Entonces, creo que eso va a aumentar todavía ese descrédito. Es un problema bastante grave. Y esto también en la confrontación con Estados Unidos, no sé si puede que China vaya con menos ritmo, me refiero. No sé si en la confrontación con Estados Unidos puede hacer que se calme un poco, decir, bueno, como China ya no está tan subida, como ya no tiene unas perspectivas tan potentes, Estados Unidos puede sentirse un poco más tranquilo, como menos amenazado, o al contrario, si puede provocar, entiendo que también eso será un debate que tendrán en Estados Unidos, sobre todo el año que viene con las elecciones, ¿no? O si por el contrario dicen, bueno, pues ahora que China está un poquito más floja, ahora yo les puedo apretar para precisamente sacar más ventaja. Entiendo que es otro de tantos dilemas en relaciones internacionales. Bueno, pues al final sí aflojar o apretar. Claro, pero hay ahí como una pescadilla que se muerde la cola, y es que China necesita cambiar su modelo productivo, digamos, para salir de todos estos desequilibrios que hemos hablado, crear un crecimiento más sostenido, más fuerte, más robusto, impulsar las industrias de alto valor añadido, pero impulsar las industrias de alto valor añadido hace que a nivel internacional países como Estados Unidos no se sientan cómodos y digan, pues esto de que impulsen las industrias de alto valor añadido puede incluso convertir a China en una superpotencia tecnológica, que en parte ya lo es, y puede que rivalice conmigo en cuanto a la hegemonía, ¿no? Porque Entonces, Estados Unidos también intenta eso. Efectivamente. Entonces, aquí hay como esa paradoja. Necesito desarrollar estas industrias, pero desarrollar estas industrias provoca que Estados Unidos me bloquee y vivimos como en el eterno círculo. ¿Qué ocurre? Que si China sigue ralentizando, si necesita impulsar más esas industrias, es muy difícil pensar que Estados Unidos no va a seguir bloqueando esa expansión, ¿no? Entonces, probablemente lo que hemos visto, sobre todo, yo diría que en los últimos 2 años de la administración Biden hemos visto, sobre todo con ese bloqueo en la industria de los chips y demás, un acelerón importante en el bloqueo al desarrollo tecnológico de China. Lo vamos muy probablemente a ver más en el futuro, esté Biden, esté Trump o esté otro presidente que todavía no sabemos. No sabemos, ¿no? El presidente desconocido. También por ir encarrilando el final del episodio, no me gustaría terminar sin plantear un poco la pregunta del millón, es si va a haber un momento Lehman Brothers, que se llama, ¿no? Una gran explosión de la economía así repentina en China, como ocurrió eso en Estados Unidos en 2008, o si va a ser una bajada gradual y, bueno, llegarán a donde tengan que llegar, pero va a ser controlado. ¿Explosión o que se vaya deshinchando? Yo creo que tenemos un trauma generacional con el tema de Lehman Brothers. Por lo que sea. Por lo que sea, ¿no? Entonces, tendemos a comparar siempre todo lo que pueda, todos los males que le puedan ocurrir a la economía con ese momento, ¿no? Y no sé si afortunadamente o no, pero bueno, cada cuestión es distinta y hay que analizarla de manera distinta. Y aunque China esté viviendo la explosión e implosión de la burbuja de la construcción, no creo porque todo puede pasar, no creo que vaya a ser un momento Lehman Brothers, porque es una cuestión muy distinta. Por ejemplo, Evergrande hizo ahí un poco como tentó, ¿no? Decir, a ver si esto Evergrande va a reventar, y eso es lo que tú decías. Es un efecto dominó. ¿Cuánto dinero tenía, cuántos activos sumaba Evergrande? Era una Sí, creo recordar que era como el 2% del PIB que representaba de China. Sí, no, ahí la dimensión es enorme. El caso es cómo, digamos, es la demolición, ¿no? Claro. O si es controlada o no es controlada. Y tal. Y hay una parte importante, y es que China, la mayor parte de deuda que tiene, dentro de los actores privados y públicos chinos, es
en yuanes, es a nivel interno. Y eso es mucho más fácil de controlar. Que si tú estás endeudado, por ejemplo, con el exterior en dólares, tú no puedes crear dólares al final. Sí. Entonces, es mucho más complicado y depende de actores internacionales, ¿no? Ahora bien, esto se puede controlar de forma más sencilla precisamente porque la deuda al final está en balances de pues, bancos y empresas chinas en yuanes, pero, que esto es muy importante, eso no quiere decir que no vaya a pasar nada. Ya. Esto lo que quiere decir es que, aunque no haya de repente una explosión y veamos todo el mundo mirando cómo cae la bolsa con las manos en la cabeza, no, aunque no veamos esas imágenes, sí que vamos a ver que una parte muy importante del modelo de crecimiento chino se ha agotado y que esto va a repercutir, porque al final decíamos, si la construcción supone un 25% del PIB chino más o menos y la construcción está muy mal, pues China necesita buscar nuevos motores de crecimiento si quiere, digamos, pues seguir con unas cifras importantes, porque si no, hay escenarios en los que podemos llegar a ver una economía pues, que crezca al 1, al 0, al 2 en el mejor momento, ¿no? Que esto depende de cómo se gestione, no tiene por qué ser malísimo, pero puede dar problemas importantes. Entonces es muy importante... A ellos les puede dar la taquicardia un poco. Sí, desde luego por ver de dónde vienen, acabar con tasas de ese tipo de crecimiento sería dramático, por lo menos sí, ver cómo lo pueden gestionar y más por lo que hemos comentado, ¿no? De China, que le cuesta adaptarse, le cuesta cambiar un poco el libreto, encontrarse en esa situación va a ser algo complejo. Yo estoy de acuerdo con Juan, creo que lo que estamos viendo de China se puede asemejar más a un escenario, por ejemplo, como el de Japón en los años 90, donde la economía se estancaba, las tasas de crecimiento eran muy inferiores después de décadas de un milagro económico sustancial, más similar a eso que a una crisis económica como la de Lehman Brothers en 2008. Y además hay que recordar que, aunque el crecimiento económico de China se vaya a ralentizar, no debemos olvidar que es la segunda economía del planeta y que aunque esté atravesando importantes dificultades, quizás las mayores de su historia reciente, hablar de una crisis de ese estilo, yo creo que son palabras mayores todavía. Bueno, ya digo, creo que hemos hecho un repaso súper interesante, que hemos apuntado esos matices a si China está entrando en algún tipo de crisis. Muchísimas gracias, Juan, por darnos todas las claves hoy. Creo que ha estado súper bien. Muchísimas gracias, David, también. Un placer, como siempre. Y muchísimas gracias a ti, que nos has aguantado hasta el final de este episodio, que nos hayas escuchado por Spotify, por iVoox, por Apple Podcast, que nos hayas visto en YouTube. También si quieres ver estos episodios, pues ahí nos tienes en YouTube, que esto se queda grabado. Si te gusta, no es el fin del mundo, compártelo en redes, coméntaselo a tus amigos, a tus familiares, a tu pareja, ponlo en el coche, porque cuando vas a 120 en la autovía no te puedes escapar y ahí se lo escucha la gente que no nos conozca. Eso, ya digo, muchísimas gracias porque cada vez sois más oyentes, sois miles y miles de personas las que escucháis este podcast cada semana, o sea que desde aquí os agradecemos muchísimo esto y mientras tanto pues veremos qué pasa en China, en el mundo, y aquí estaremos la semana que viene en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido Guillermo Reset, sintonía original Pablo de Diego.